Hola, belleza, y bienvenida a otro episodio de Mamá Sé de Todo, el podcast. En el episodio de hoy tengo a una invitada que llevo tiempo tratando de traer al podcast, pero no se me había dado, Dios sabe por qué pasa todo. Pero en el episodio de hoy, este episodio va a estar, yo sé que va a estar emotivo. Así que hoy conmigo tengo por aquí a Kiara Pastrana, al Hola, fin. hola, espérate que salga mi lámpara, muy importante. Ahí Ok, está, que salga la ahí lámpara. salga la lámpara. ¿Cómo estás, Gracias, Kiara? gracias por la invitación. Un poquito nerviosa, es la primera vez que salgo en un podcast, Ah, pero pero muchas gracias. tú eres una experta en esto. Esto no es nuevo. Bueno, el podcast es nuevo, En pero lo demás podcast, no es nuevo. yo trabajo en social media and everything, pero podcast, tú sabes que ese no es. Yo tengo mis rangos y yo llego hasta un cierto límite, pero ya no paso en podcast. Esto es mucho estudio, hay que gustarle. Bueno, sí, pero tú eres una pro en todo lo que tiene que ver con redes, de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Shoot. Pero hoy, la razón por la que te traje hoy al podcast es que quiero que compartas una historia, una experiencia que tú viviste hace varios años Ujú. y que has hablado en tu Instagram para todas las que te siguen. Pero creo que hay más. Creo que tienes como algo que contar para ayudar a muchísimas más mujeres que ese poquitito que solamente habías contado en tu Instagram. Así que antes de empezar con el tema, quiero que te presentes. ¿Quién es Kiara Pastrana? Esa yo creo Bueno, que es la pregunta más difícil que le pueden hacer a una persona. pero acuérdate que nos enseñan eso en Herbalife, en cómo hablar el antes y el Perfecto. después. Ya ahí puedo practicarlo. Nada, Kiara Pastrana es una mamá de 32 años, mamá de dos. Tengo dos niños especiales con el espectro del autismo. Voy para 10 años casada ahora el jueves. Y Uh, sí, llevo residiendo ya en Texas alrededor de casi 8 añitos y me dedico completamente a trabajar en las redes sociales desde, ¿hace cuántos? 7 años. Y básicamente, muy simple, that's it. Ese es mi diario vivir. Mamá, trabajo en casa y pues que marido Pepo me cocina. Mi diario vivir. igual que el mío, qué bendecidas somos en esa Sí, no, parte. no se puede cambiar. El contrato lo voy a renovar el jueves otra vez. Okey, Kiara y yo nos conocimos hace, ¿cuánto? Hace más de 5 años. 6 años. Sí, porque fue un año después de que yo entré a la multinivel. Fue Sí. hace 6 años, por casualidades de la vida, Por y de shares de verdad, Facebook, muy por importante. por por share, ¿vieron? ¿Vieron? Y al principio no hicimos clics, pero luego sí. O sea, al principio era como que yo no quería hacer lo que ella estaba haciendo, pero quería preguntar, quería información de todas ma fue algo extraño. Pero nada, nos ha traído hasta el día de hoy. Bueno, el tema de hoy es cómo lidiamos con el dolor, pero cuando perdemos un bebé. Ujú. Eh, Kiara, sé que el tema es un poco delicado con todo ahí las ayudas que podamos tener y cómo lo trabajemos, sigue siendo un tema delicado, pero siento que es algo que debemos de hablar porque hay muchas mujeres que están pasando por eso ahora mismo y necesitan escuchar cómo otras salimos de ahí. Y que Así que probablemente pasaron años y lo toman como si nada y siguen con su vida, pero aguantas traumas del pasado eso y es siguen, así. sigues con Sigue su la carga, es como que barriendo debajo de la alfombra en Exacto, y algún lo tiras. punto. Ujú. Cuéntanos un poquito de cuando te enteras que estás embarazada. ¿Hace cuánto pasó esto? Bueno, eso fue en el 2003, el 24 de diciembre a las 8 de la noche. Me Oh, acuerdo, wow. no, me acuerdo on point porque yo me iba a casar en un mes y pico. Ya llevaba un año comprometida, habíamos comprado apartamento, lo habíamos decorado y todo eso. Y me acuerdo que yo padezco de endometriosis, o desde mis 15 años a mí el doctor me está diciendo que soy estéril, que tengo un 2% de quedar embarazada, horrible.
como todas las mujeres que padecemos de PCOS y endometriosis y cuánta madre hay. Entonces, me acuerdo que tenía dolor regular, tenía muchas contracciones, que es lo regular que nos dan en el mes, pero no tenía mi periodo y a veces yo estaba 2 meses sin periodo. Y me da con hacerme la prueba, just for fun. Algo súper divertido. Oh, wow. Sí, pero just for fun cagada, porque estaba bien súper cagada. Aquí no se puede hablar malo, ¿verdad? Por si acaso que no se No, sepa. ya puedes, yo le pongo disclaimer, no te preocupes. Salió que estaba embarazada. Joel me trajo 3 pruebas más porque según él esa prueba estaba dañada. Oh, Sí, estaba expirada. sí, literalmente yo oriné y ahí mismo salió. Tú sabes que eso no miente. Tú orinas y sales y ahí no hay No prueba hay vuelta negativa en ningún atrás. momento. No. Y entonces me acuerdo que sí, fue antes de que nos diéramos, a veces hacemos intercambio de regalo entre él y yo el 24 y los nenes, mientras los nenes ahora están durmiendo. Pero para ese tiempo nos entregamos el regalo el 24 y ahí mismo nos enteramos que estábamos embarazados. Y Wow. fue, bueno, yo tenía 22 años, ya había hecho mi carrera, ya había estudiado, me iba a graduar, me iba a casar en un mes. Fue un poco, me asusté un poco porque vengo de familia cristiana. La familia de Joel es cristiana, pero son cristianos que practican la fe, o tener un hijo fuera del matrimonio, tú sabes. Y fue más eso, qué le voy a decir a mis papás, pero no sé, tantos años que te dicen que no puedes tener hijos y viene esa bendición, para mí fue como que olvídate que me como el mundo. No, y fue, o sea, fue literal como ese timeline que tienen, que nos dicen a nosotras de, okey, primero vas a estudiar, vas a tener una carrera, Exacto, o sea, fue todo como que en perfecto orden. Bueno, sí. antes de casarte, pero ya te Bueno, ibas a sí, casar. ya me iba a graduar, fue en diciembre y yo me casé en febrero 2. So ya llevaba un año comprometida, ya habíamos hecho la boda completa, ya estábamos en el último mes que no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente disfrutarnos ese mes de las fiestas y de las familias, o sea, vernos con la familia. Ya teníamos el apartamento, lo habíamos amueblado como queríamos, excepto el cuarto de niño, porque lo menos que estábamos pensando era en tener hijos. Pero te puedo decir, y eso lo he hablado con Joel, era mejor que lo tuviéramos en ese momento porque Laila trajo mucho crecimiento de pareja, demasiado crecimiento de pareja, que yo te puedo decir que si no hubiese salido ella en el momento en que salió, no, Joel y yo no fuéramos quienes somos hoy en día. Todo pasa por un propósito. Así mismo. Okey, entonces te enteras el 24 que estás Ujú. embarazada a las 8 de la noche del ¿2000 qué? Eso se me 2003, olvidó. Del 2012. 2012. ¿Cómo es ese proceso cuando vas al ginecólogo esa primera vez? Pues cuando voy al ginecólogo, ya yo estoy, tú sabes, yo tengo OCD, so ya tú sabes cómo eso funciona. Y yo estoy pensando en todas las cosas negativas, o sea, para mí ya yo estoy pensando, o sea, no yo, mi mente ya está controlándome en que yo tengo un embarazo ectópico o que tengo cáncer porque tú sabes que te salen las hormonas altas cuando puede ser cáncer y todo eso. Y ya yo estoy pensando en todo esto porque llevo toda mi vida con la mentalidad de que yo no voy a poder ser mamá. Y cuando vamos al ginecólogo, que me hacen el chequeo, yo estudié sonografía, de eso era que me estaba graduando. So, yo veo cuando me están poniendo, me están haciendo el sonograma y yo veo la cara de la doctora estaba súper emocionada porque ya llevaba conmigo tiempito y ya, o sea, íbamos a entrar en tratamiento para in vitro, para yo poder quedar embarazada. Y vamos a hacer hormonas, ponernos hormonas y todo eso. So, cuando ya ve que yo estoy embarazada y hace el chequeo, yo le veo la cara que ella como que se le descuadra. Y cuando la cara se le descuadra, yo miro el sonograma y yo veo 2 bebés, 2 fetos. El problema no fui yo. Si tú conoces a Joel, cuán blanco es. O sea, Joel se volvió Edward Cullen. O sea, pero translúcido, mi amor. O sea, el sol le dio y él empezó a brillar. Ese hombre no dijo nada, pero absolutamente nada. O sea, él se quedó así. O sea, él no era ni de molesto, ni de alegre, ni nada. Era como si todas sus expresiones se fueran de su cuerpo y voló.
Sí. Sí, él literal se estaba viendo de Sí, arriba. él dijo, esto es una broma, aquí quiero pagó a alguien para que me hiciera esto. Y entonces, cuando me acuerdo que le dijeron, le decían hasta las enfermeras decían Sperman, porque contra que no podía preñarla, la preñó con dos. Un tiro de Bueno, suerte ahí. sí, no, nosotros salimos y las enfermeras estaban allí súper contentas, aplaudiendo, porque ya sabían que pues yo iba allí. Y siempre salía llorando, hay que hablar claro, siempre salía triste porque no había una respuesta. Y fue una experiencia que te lo digo, nunca me voy a olvidar ver la cara de Joel. La cara más asustada del mundo. So, te enteras que son, no, o sea, no uno, o sea, no vienes de un 2% de que no vas a tener hijos, de que te enteras que estás embarazada, de que vas al ginecólogo y te dicen, no es uno, son 2. Y si tú me dices a mí, Wilane, que empecé a tomar hormonas, que eso es normal cuando tú empiezas en el tratamiento, pero la cosa es que yo ni siquiera había empezado el tratamiento, o sea, yo O dije, sea, nada, nada. nada, nada, absolutamente nada. Y no vino igual. Cuando vamos a empezar el tratamiento, ahí mismo caigo embarazada. En Yo me esa misma acuerdo de eso semana. de Noah también, vamos a Pero hablar mismo de yo eso. creo que eso es Joel que dice como que challenge accepted. Vamos a ver quién Ya, puede más. ahora, level up, vamos. Exacto. Ok, so entonces, ¿cómo es el proceso cuando le dices a tu familia? O sea, te acabas de casar. Pues mira, fue complejo. Mi mamá por poco muere en ese diciembre por se le amarraron unas adherencias en el intestino. A tal grado de que la llevamos viernes y la operan de emergencia. La doctora me dice que si la llevaba el lunes, mi mamá no iba a durar ni en el domingo. O sea, mi mamá iba a morir ese fin de semana. Entonces era una noticia que yo no le podía decir a mi mamá porque ya está en el hospital. Yo dije, no muere de adherencias en el intestino, la voy a matar de un ataque al corazón. Pero ¿qué pasa? Que semanas antes de yo saber que estaba embarazada, yo había sentado a mis papás, sobre todo a mi papá, tú sabes mi historia con mi papá, lo senté y le dije que no le iba a poder dar nietos, ¿sabes? Y les hablé claro. Mi papá lloró, mi papá sí lo sufrió más porque él sabía, yo nunca he sido maternal, pero sí él sabía que era como una meta que yo quería cumplir, de darle a él su primer nieto. Y pues cuando, no sé si me da tiempo, pero this is a funny story. A mi mamá no se lo dije yo, mi mamá se lo dijo el fotógrafo. Diadre. Ah, El fotógrafo de la boda, se lo dijo a mi mamá. ok. La única que se entera es mi hermana. Bueno, mis mejores amigos lo sabían, pero de mi casa la primera que se entera es mi hermana porque me vio bebiendo unos medicamentos y yo soy malísima para estar mintiendo. Se me dice, ¿qué te pasa? Y yo, no, que tengo unas náuseas horribles. Y ella dice que a mí se me notó en la cara que yo estaba preñada. Así mismo, yo se lo dije y ella lo A Noah dijo. también se te notó. Sí, no, Trataste de exacto, ocultarlo, pero también se te notó. exacto. Y entonces ella estaba que no cabía, o sea, ella estaba, pero Nicole es muy buena guardando secretos. Así que yo dije, nada, tengo a mi aliada, estoy tranquila. Y la doctora, cuando voy a hablar con la doctora me dice que no diga nada todavía, porque yo estoy en alto riesgo. Y entonces ya sabía mi historia de mis papás y todo eso. Y ella, pues como quería pues protegerme para no tener que explicarles a ellos y todo el revolú. Y tú sabes que los abuelos cuando son primerizos se emocionan y se lo dicen a medio mundo y lo ponen por Facebook. Sí. Pues entonces, cuando ellos se enteran, cuando ambos se enteran, yo había perdido uno de los bebés. Pues mi hermana se emociona y me dice que ella tiene que estar. Tú sabes que Nicole es bien, yo digo y es como yo diga. So, ella dice que ella tiene que estar en la otra, en el otro sonograma. Y yo le digo, pues está bien, pues vamos. Y me acuerdo que vamos y ella está súper cool el cabra, sus nietos. Y yo veo otra vez la cara descuadrada de la doctora. Tan pronto yo le vi la cara, yo sabía que yo había perdido el bebé. O sea, era algo, I don't know, no sé si es que uno es mamá o algo, pero ya yo sabía que algo no estaba bien. Y no tuve dolores ni nada, o sea, fue un embarazo normal, estaba muy bien en la semana. Y ella no sabía cómo decírmelo, y ella me mira, y me acuerdo que yo le digo, ¿los perdí? Y ella me dice, no, perdiste uno. Y entonces era nena y nene, el nene se iba a llamar Derek, y la nena es Laila.
So, fue peor todavía, porque era como que no voy a hacer el show, aquí está mi hermana, pero mi hermana está llorando conmigo, y mi hermana está histérica, y decir lo otro, ya tengo que llamar a Joel. La doctora me dice, no puedes decir nada todavía porque probablemente, o sea, el bebé no, o sea, no se desarrolle. Y era como que, ok, ¿qué hago? Entre mis papás, mi mamá en el hospital y todo eso, pero nada, es suck it up. Y son esos momentos que tú tienes que ponerte los panties bien puestos en tu sitio y sacarle ese mujerón de adentro. Y me acuerdo que me enteré ese día y al otro día tenía la fiesta de despedida de soltera. Y no podía decir nada. Y mi mamá hizo un fiestón, Willa, pero cuando tenía un fiestón fue que eso parecía mi quinceañero. O sea, yo no tuve quinceañero, pero no quise. Y esa mujer se votó en mi No estuviste despedida. despedida de quinceañero. Sí, no, fue una cosa que te digo que yo me acuerdo más que eso que la boda mía. Y me acuerdo que a mí me daban las bebidas y yo se las pasaba a mi hermana y mi hermana me pasaba el vaso. para que la gente pensara que yo estaba bebiendo, pero que se estaba bebiendo la bebida era mi hermana. Y estaba también tomando medicamentos para que no afectara el feto a Laila. Y nada, ahí me caso. No, mentira, no me caso todavía. Al fotógrafo se le perdieron las fotos del Love Story. Entonces él se comunica con mami porque está cagado. Se comunica con mami. Y entonces mami me dice, mira, tienes que llamar al fotógrafo. Y yo le digo, ok, cuando hablo con el fotógrafo, cuento largo corto, él me dice, mira, ¿qué vamos a hacer? Se me perdieron las fotos, unas fotos preciosas. Y yo le digo, pues está bien, mira, vamos a ponernos, de cuando yo termine del embarazo, me voy a poner el traje y hacemos el que destruyes el traje. Something like that. No sé Ajá. si lo has visto. Es un shooting que tú destruyes el traje de boda con pintura y todo eso. Y él me dice, ok, pues ¿en qué tiempo? Y yo, bueno, estoy embarazada después de tal fecha. Pero ¿qué caramba voy a pensar yo que el fotógrafo le va a decir a Se lo mami va a decir a tu. felicidades? Like, así mismo. Entonces mami lo llama para pedirle entonces un álbum extra, ya que no tenemos el Love Story, y ellos estaban coordinando el precio y todo eso, y él le dice, mira, y felicidades por el bebé que viene por ahí. Y mi hermana está al lado de mi mamá y mi hermana lo escucha todo. Y mi mamá mira a mi hermana. Y tú sabes, por ahí al fin, Kiara está preñada. Y mi hermana lo único que le dice, se le salen las lágrimas. Mi mamá lo cuenta todavía y se muere la risa. Se le salen las lágrimas y me dice, mami, Kiara está preñada, pero ya perdió un bebé, así que no puede estar en estrés. Y si pierde este es culpa tuya. Así O sea, que ella le hizo la historia completa. sí. Y me acuerdo que mi mamá me llama y me dice, Kiara, ¿tú estás embarazada? Y yo le digo, ¿quién está preñada? Digo, eso fue como que, ¿quién está preñada? Y yo no sé. Y así fue que se lo dije yo, sí, mami, estoy embarazada. Y mami lo único que me dijo es, lo único que me duele es que te vi llorando el día de ayer y me dijiste que era que tenía dolor de regla. Y yo, mami, y nada, y hablamos de eso, de la pérdida. Mi mamá tuvo 2 pérdidas también. Y hasta el sol de hoy, como te digo, son cosas que pasaron hace años, she still cares it. O sea, todavía ella lo carga. Y cuando se lo conté a mi papá, le dije, papi, ¿estás trabajando? Y me dijo, sí, estoy. Mi papá trabaja en los muelles de San Juan. Y me dice, sí, estoy en una mula. Y yo, papi, te voy a contar algo rapidito. Y cuando se lo dije, ese hombre lloró como nena. Lo único que me decía era gracias. Y mi papá, para los que no saben, mi papá es mi padrastro. Y peleé muchos años, él y yo peleamos por el apellido para que mi mamá me quitara el apellido de mi papá biológico. Y cuando yo le dije, papi, estoy embarazada, o sea, ese hombre se quería morir. O sea, él estaba over the moon, él llegó temprano, él quería verlo, el El sonograma como si lo sonograma. entendiera, como si él entendiera que es lo que había. Como si él supiera que era lo que había. Y él la mira y me dice, ay, pero qué cosa más linda. Y es como que no se ve porque eso era una pepita chiquita. Pero hasta el sol de hoy él es así con sus nietos. Y O así fue. sea, tú te das la noticia con Nicole, o sea, tú no estabas con Joel en ese momento. Sí, porque era o Joel o Nicole. Entonces O Joel no era fue una en persona. esa. Sí, Joel no fue en esa para que Nicole fuera. Entonces, la doctora te da la noticia, pero no te hicieron, o sea, no te hicieron un raspe, Sí, me hicieron un tú raspe. Sí. seguiste, pero en ese No me tiempo, o hicieron un sea, raspe, me verificaron
porque la realidad es que Laila absorbió a su hermano. Ok. El bebé absorbió a su hermano. Y el chiste es que Laila es 3 días menor que su hermano. ¿Cómo así? Quiere decir que un espermatozoide se quedó por ahí y Jangueando. concebió 3 días después. Ok. Which is weird. 3 días después o una semana después, something like that. Sí. Y entonces, han habido casos así, es bien raro, pero hay casos que pasa. Y pues uno es un poquitito más pequeñito que el otro y eso. Pero sí, cuando me enteré lo lloré mucho, lo lloré, pero te digo que lo lloré y a la semana lo enterré. Pero lo enterré en mi mente. Y eso me afectó cuando... ¿Cómo, cómo tomó Joel cuando tú le dijiste lo que había pasado? ¿Cómo él lo tomó? Si yo soy cerrada, Joel es peor. Joel no habla, el sol de hoy Joel no habla de ese tema. O sea, es algo que si yo lo he hablado, él sí me escucha. Si yo lo he hablado, antes lo hablaba un poco más. Pero ya es como que no es un tema que le gusta tocar. Tú sabes cómo son muchos hombres en cuestión a eso. Y en las terapias la psicóloga de vez en cuando se la tiraba, pero no es no es un tema que le gusta. Yo sé que todavía le duele. Y aunque la realidad es que no estábamos preparados para dos bebés principiantes ahí de el embarazo reciente y todo eso, pero sigue siendo tu hijo. O sea, sigue siendo, al fin del día somos papás de 3, no de 2. ¿Cómo tú sientes que eso afectó tu vida? Nena, eso fue una avalancha. Después de ahí, te digo que cuando yo fui a parir, yo estaba pariendo y yo, además de que el parto fue traumático, no por el hospital fue increíble, pero el parto fue horrible. Yo estaba orando para que cuando me abrieran en la cesárea, porque fue de emergencia, aparecieran los dos bebés. A tal grado de que yo, o sea, yo todavía estaba pensando que los dos estaban ahí, que el otro, que Derek estaba escondido. O sea, tú mantuviste la fe todo el Sí, tiempo. yo todo el tiempo pensé, yo decía, él está ahí, y cuando, me acuerdo que cuando sacan a Laila, que fue en cesárea, pero aún en cesárea tú sientes cuando te sacan ese vacío, ese tumor, y lo sacan y tú sientes como que ese vacío en la barriga. Yo ahí mismo sentí, ahí se me fue todo con ella. Te lo digo, es una experiencia que yo a veces no la sé cómo explicarla, porque las personas que pasan por depresión postparto son los que pueden entender esto, porque depresión postparto no es lo mismo que depresión regular. Normal. Sí, son diferentes tipos de depresión. Y te lo digo que yo sentí, se me fue la alegría, se me fue todo. Yo tuve un embarazo súper, a pesar de la muerte, porque te digo que la enterré. O sea, si tú me vienes a ver, mi embarazo fue hermoso. Yo no tuve náuseas, dolor de cabeza, yo podía correr hasta los 9 meses, yo estaba emperifollada, o sea, yo estaba súper chill y mi primer embarazo de tal grado yo dije, el segundo me va a salir igual. Mentiras del diablo, Me, mentiras del diablo. es la mentira más grande ¿Tuviste, que alguien te puede decir. tuviste mi embarazo? O sea, yo no me podía ni parar de la cama. Eso fue horrible. Lo que no Pero te pasó en el primero, todo te pasó en el segundo. exacto, por eso es que muchas caemos de boba pensando el embarazo el primero es hermoso, voy para el segundo. Mentira. No se dejen llevar. Sí, no. Y entonces, ahí mismo se fue todo. Se fue todo. O sea, yo no me pegué a Laila, yo no lloré, yo no sentí ese, ay, la bebé. O sea, mis emociones se fueron todas con ella. O sea, yo puedo, cuando yo pienso en ese momento, que antes lo pensaba con dolor y con guilt y todo esto, pero ahora que lo pienso, o sea, yo puedo sentir exactamente lo que yo sentí cuando la doctora me sacó a Laila y se fue todo ahí. O sea, que a ti te Y dio depresión postparto. depresión postparto, ahí, o sea, ahí, ahí mismo.
A mí no me dio baby blues ni nada, no, depresión postparto en ese mismo momento. Y me duró por 2 años. Muchas personas piensan que esto de la depresión posparto, y lo he escuchado, lo más que me molesta es que lo he escuchado hasta de mujeres, que dicen que eso es show. Es como que eso es show, eso eres tú o whatever, tú vas a Oh, sentir ese ay, lazo con tu bebé. sí, eso son changuerías. Eso le pasa cuando yo veo, ay, eso, a mí una vez una me lo dijo y me lo dijo no con mala, ¿sabes? Una chulería de persona, pero me dice, ay, pero yo creo que todas las mujeres te dan depresión postparto. Y es como que Mm. yo encuentro que a todas las mujeres le puede dar baby blues y también es un side effect de lo que es la anestesia y todo Y el eso. revolú de hormonas y toda Ajá, la revolú madre. de hormonas, pero no se siente igual a la depresión postparto jamás en la vida. Y algo que también me choca mucho de la gente asume que depresión postparto es que me miraba al espejo y me sentía fea. Mm. Gente, no es lo mismo, jamás. O sea, tú puedes sentirte así, el cambio de hormonas, tu cuerpo y todo eso, y puede ser un factor de la depresión postparto. Pero tú no puedes catalogar tu depresión postparto porque te daba asco verte así como estabas, de un ejemplo, el cuerpo de mujer postparto, postparto. No, no es lo mismo. ¿Llegaste Y luego a pegarte a Laila? me la pegué, yo me la pegué en una sola vez en el hospital, que fue el calostro, todo eso. Calostro es que se dice, ¿verdad? Imagínate. Sí. Fue mucho tiempo. Y, y Noah me dejó traumada también estoy traumada. Entonces, con Noah me dio Dimmer, te contaré después lo que es Dimmer, eso fue horrible. Pero no, en verdad que yo no pego con la maternidad. Con Laila me la pegué una sola vez en el hospital, me le dieron fórmula y quien la cargó fue Joel, fue el que le dio. Joel no sabía absolutamente nada y nosotros cogimos las clases de la más y toda esa mierda. Toda esa mierda no. Ustedes entienden, yo apoyo eso, pero no quiero decirle esa mierda, pero ustedes entienden. O sea, son mucha información muy buena. Pero yo en ningún momento, o sea, la nena, yo me acuerdo que esa noche la nena está llorando porque tiene, la primera noche que nació, tiene mucho frío, tiene mucho frío. William, tenemos el bulto con las frisas y no lo vimos en ningún momento ni nos percatamos que habíamos echado frisas. O sea, padre primerizo, una cosa. Y yo veo que ese hombre, yo estoy drogada por la cesárea Por la cesárea. y me tenían puesto de Merol para la presión alta y todo eso, el OCD para que no me dieran ataques de ansiedad. Y estoy como que me da droga. Y yo lo único que veo es a Joel. Él no sabe qué hacer, él está histérico. Hombre, al fin, se quita la camisa, la pone en el pecho y se amarra la camisa. Y bueno, eso sí me da ganas de llorar. Y ese hombre se quedó dormido con Laila y empezó a llorar dormido. Él estaba llorando dormido. Y yo le pregunté años después y él me dice, era una mezcla de, porque nosotros por poco morimos en el parto. Y dice, es una mezcla de, por poco te pierdo en el día más hermoso de mi vida, que era tener Laila, pero también la voy a perder a ella, la tengo aquí, te tengo aquí. Y era como que la gente a veces tampoco le da ese, no es aplauso, pero esa parte a papá, que es una parte muy importante, o sea, cuando papá está Sí. presente, es un cambio para papá también. Y te digo que si no fuera por él fue el que le dio ese apego a Laila, no fui yo. Es que hay muchas cosas que no se hablan desde el punto de vista de papá, porque papá No es también sufre los importante según la cambios, sociedad. exacto. Él también sufre los cambios en el embarazo. Cuando hay una pérdida, él también siente, también es su pérdida. Claro, Todo el proceso de aguantarte en el proceso de parto, porque muchas de nosotras no somos fáciles durante el parto, durante, eh, después. antes, durante y después. Mi esposo lo dice, él siempre hace el mismo chiste, que ya a mí no me da gracia. Él dice: "Tú cuando me decías que te hablara, y cuando yo te empezaba a hablar, me decías que me callara. Ay, Entonces, sí. me decías: 'Tengo frío', y si yo te arropaba, me decías: 'Déjame que tengo calor'". O Ah, pero todavía sea, eso todavía me da. El embarazo. también, pero, o sea, él siempre dice lo mismo, y es cierto, nunca le damos ese,
esa parte a él. Papá también es parte importante de todo el proceso, todo el proceso. Hay hombres hasta que le dan antojos también. Sí, eso vi que le So, dan los síntomas. Y es sí. como que, tengo que te Algunos lo usan que de te den dormir excusa, conmigo. exacto, algunos lo usan de excusa para comer, pero ajá. Pero ¿Cómo sí, cómo tú sientes que esa experiencia influyó en tu maternidad? bueno, pasaron 2 años que yo no le dije a Laila te amo. Pero la gente no, fue algo weird porque quien se dio cuenta fue Joel y mami, que yo estaba diferente. Pero no era porque yo no pasaba tiempo con Laila. Yo tenía unos celos horribles porque yo decía que por qué la gente podía amar a mi hija y yo no podía amarla. So, yo trataba de tenerla todo el tiempo encima, yo la ponía súper linda, le cantaba, me la pegaba y era como, ¿cómo se dice eso? Como amaestrándome a lo que se supone que sea la maternidad, pero no salía. O sea, era algo mecánico. Sí, yo tengo una amiga que dice que eso es posar. Dice: "Yo estaba posando", porque Posando eso como, era lo que la sociedad dice que yo sí, tenía que hacer. posando como mamá. Y te lo digo que en Laila estaba, yo tengo un chorro de fotos con Laila y yo digo, wow, si la gente supiera cuán vacía yo estaba en esos momentos. Y la parte que yo más me acuerdo era, porque yo decía que nunca tuve intentos de suicidio, pero sí hubo pensamientos. Y no era hacerlo yo. La última vez que me asusté demasiado, que ahí fue que decidí ir a terapia, fue porque estábamos en la luz, en el carro, yo con la nena, o con la nena conmigo, y yo lo que pensé, yo dije, la luz está roja y si yo le doy para el frente, ¿qué va a pasar? O sea, era como que yo decía que me dé un carro y o sea, mis pensamientos eran, yo me tenía que ir con Laila, porque yo no podía dejarla sufrir, ella sí sin su mamá. Entonces nos íbamos a ir las dos. Y era una locura lo que estaba en mi cabeza que ya me tenía asustada. Entonces mi OCD se descontroló, todo esto, y fue un momento que yo dije, duró 2 años, o sea, Willan, 2 años ahí peleando y peleando y peleando en terapia, trabajando mucho, trabajando demasiado. Y hizo un bond bien bonito con Laila. O sea, Yo ajá. yo hablé en uno de los episodios de eso mismo, de que, por ejemplo, yo cuando tuve a Gian, yo tuve depresión prenatal Ujú, y depresión posparto, que es cuando te conozco. ujú. eh, la gente, tras que no cree que uno no puede tener ese lazo con bebé, yo estuve mucho tiempo sin tener un lazo con él. Y de la misma manera trataba de forzarlo, porque eso era lo que se esperaba de mí. O sea, todo el mundo esperaba que yo fuera igual que como había sido con mis otros 3 hijos. Todo el mundo esperaba que yo fuera la supermujer, la supermadre, pero la realidad era que yo me encerraba en mi casa, y tú sabes que una vez yo me encer la llamé a ustedes, encerré en la guagua Ajá, llorando. me acuerdo de ese día. O sea, es algo que es real. No siempre se tiene el lazo con bebé y sí se trabaja, y cuando se logra ese lazo, olvídate que es otra cosa, Sí, no, Laila, porque yo lo veo y yo digo, Laila es mi, o sea, yo sé que uno dice como mi amigo, pero Laila es mi mini-mí, o sea, esa nena es mía, o sea, y yo la veo y yo digo, cónchale, no me la pude disfrutar como bebé, y al principio me castigaba mucho por eso, que no me la voy a disfrutar, pero decía, si me sigo castigando no me la voy a poder disfrutar como adulta. ahora, exacto. Sí, es como que no, mejor me lo disfruto y, no, yo tengo una relación muy bonita con Laila, demasiado. Ya, Laila tiene ahora, Nueve. 2012, 9 años. Sí, pues es Va unos para- cuantos meses menor que Nayeli. Nayeli va para 11 Sí, años. diantre. Sí, para 11 años. Eh, ¿Cuántos preteen ya tienes? ¿Dos preteen? ¿Cuántos? no, tengo un teen, porque Un ya teen, Ryan, ajá. Ryan va Sí. para 14. Ay, Dios santo, Padre amado. Se están poniendo viejos. Ellos, ellos se están poniendo viejos. Exacto. Pero, ajá, o sea,
Tienes a Laila ya va a cumplir 10 años. ¿Cómo tuviste ese miedo cuando te enteraste que estabas embarazada de Noah? Claro, y volvió lo mismo. Este embarazo no es real. ¿Qué caramba? Fueron que 8 años entre medio. Tratando, o sea, yo sin pastilla anticonceptiva. Me acuerdo que ya habíamos decidido de ya ir al doctor para empezar otra vez pues, con el proceso. Me hacen los estudios, le iban a hacer los estudios a Joel. Llegó la pandemia y ahí en la misma semana de la pandemia me enteré que tenía el mocosito, que tenía Noah en la barriga. Y eso fue súper, la palabra, sorry por la palabra, pero fue cagante. Estamos en medio de una pandemia. No sé si el bebé o sea, si el bebé está bien. No lo puedo ver ¿sabe? Como en Puerto Rico, que tú ibas a cada rato a ver al muchachito a hacerte el Sí, sonograma. Aquí te lo hacen como 3 veces en los 9 meses. si estás en Estados Unidos y estás embarazada, lamento decirte que no vas a tener sonograma en cada visita. Es al principio, a mitad, para medirlo, porque ni tan siquiera es para decirte el sexo. Exacto. Eso es una ñapa. O sea, para Y, medirlo y puede que al final. y me acuerdo con no así le hacían sonogramas, por lo menos yo iba cada 2 meses o cada mes y medio por eso mismo, porque estaba en alto riesgo. Entonces me acuerdo que cuando voy, lo que yo estoy pensando es tópico, probablemente, porque tenía unos dolores horribles. Y no, era que el nene vino con candela desde las 3 semanas. Yo tenía dolor y lo seteo que lo sentí como a las 6. Imposible, pero ya a las 6 semanas yo me sentía mal. Oye, Kiara trató de ocultar ese embarazo hasta el final. Literal, nos reunimos y ella se le veía del cuello para arriba, la cara, pero la cara de ella la delató. Porque ella, No, yo me ella que acuerdo. es cachetona, se veía más Y se cachetona tenía la cara todavía. súper hinchada. Yo me acuerdo que yo la primera que llamé fue a Yona. La llamé y se lo dije y le dije, voy a decírselo a la muchacha. Y Yonari, cálmate que todavía no ha sido el ginecólogo, todavía no sabemos. Y tan pronto cumplí que fue como a las 10 semanas fue que se los dije a ustedes. Y después fue que lo tiré en Instagram. Pero no podía más, chicas. Ya te digo que a las 6, no, fue antes, yo creo que fue a Se las te 7 notaba, semanas. ya se te notaba. A las 7 semanas fue que yo se lo dije a ustedes. Ya no, o sea, yo trabajo en Instagram, so ya yo no podía ocultarlo, se me notaba. La gente me preguntaba en las historias si yo estaba preñada. Es que se te notaba. Y era bien raro porque Kiara usualmente en las historias, para que no la sigue, vayan y síganla. Literal, ella camina toda la casa y ella se ve y tú puedes ver Y la lo único ropa que y se veía todo. era mi cara Y así. literal, ella le ponía zoom al teléfono. Zoom. Se le veía la cara. O sea, la cara. Todos los poros que ella tenía en la cara se le veían todos los Todo, o sea, poros. era mi cara nada más porque es que te lo digo que se notaba todo. Noah me brindó mucho amor, pero me destruyó completo. Eso fue. Mami, te voy a hablar. Este es el último embarazo. Quiero que pruebes lo que es estar embarazada de verdad. ¡Bum! Llegó Noah. No, y dicen, bueno, no dicen, yo lo he comprobado, que el segundo siempre es, lo que no te hizo el primero, todo te lo va a hacer el segundo. Es cierto, yo lo he probado 2 veces. Dos Bueno, te veces. digo que con Noah yo pasé, a mí me dio depresión perinatal. Me dio. Y esa yo no me di cuenta. Yo no lo sentía. Porque estábamos en el COVID. So era como que con Noah yo no podía hablar porque me daba náusea, no me podía parar porque me daba náusea, Ay, no qué podía comer horrible. porque me daba náusea a los 9 meses. So es como que no podía, yo él cocinaba y eso era la peste horrible. Y mira que yo decía antes, ay, la mujer tiene que ser changa, porque imagínate que ¡boom! Yo Toma para tiro que goce. un poquito para ti. Y fue así, entonces la doctora cuando me hace el examen y todo eso, y yo le explico normal y me dice, ¿tú no te has dado cuenta de que tienes depresión? Y yo, no, me lo dijiste ahora y ni me había dado cuenta. Y cuando ella me recapitula todo, digo, a rayo! Y entonces yo llevaba tiempo que no hablaba con mi psicóloga. Y cuando hablo con mi psicóloga y todo eso, y hacemos el examen, las preguntas y todo eso, que le contesto lo más normal pensando que son cosas de la doctora, la realidad es que sí tenía depresión
Es perinatal o prenatal. Perinatal. Perinatal. Cualquiera de Sí, las dos. ¿verdad? Cualquiera de las dos. Y fue así como que, ok, toda depresión. Pero la realidad es que no me podía ni parar de la cama, porque yo caminaba 2 pasos y era para vomitar. O sea, es como que, pues, que la depresión me consuma. Y cuando tuve a Noah fue un embarazo hermoso, un parto hermoso. Eso fue cesárea, pero yo te puedo decir que yo sentí a Dios en esa sala de emergencia. O sea, esa sala de operaciones fue... La doctora sabía que yo tengo OCD y me estaban dando, cuando te digo, William, ataques de pánico, era 3 y 4 ataques de pánico al día. Constante. O sea, ya yo estaba cansada. Que yo decía, me voy a hacer la cesárea yo, porque no aguanto más. Búscame el cuchillo. Sí, no, yo a veces decía, Dios mío, yo, sácamelo. O sea, es como que bríncame en la barriga para que salga. Pero yo hablé con la doctora y entramos a la sala y ella, tan bella, le explica a los enfermeros. Ella padece de OCD, a mí me operaron, la cama no estaba así, la cama estaba así, Para de abajo. lado, para que no me dieran ataques y me tenían un medicamento. Entonces tenían un enfermero atrás que cuando él veía que me iba a dar ataque de pánico en la máquina, me decía, te estoy subiendo la dosis. Y literalmente tú sientes cuando el ataque de pánico... Y yo, ¿me puedo llevar este medicamento para mi casa? Hazme Increíble. la receta, please. Un suerito no está mal. Y fue bien bonito, fue muy diferente a la yo a Noah me lo pegué, fue tetín completo por 3 meses. Yo estaba como vaca, 60 onzas al día. Puf, pega. Pero con la depresión me dio Dimmer. Y Dimmer prácticamente es tus niveles de, no sé si son hormonas o qué caramba es. Los niveles bajan tanto que cuando está saliendo leche de tus senos, pero no es cuando están succionando, es cualquier tipo, o sea, se está regando la leche y ya tú lo sientes y se siente como depresión psicótica Oh, wow. en esos minutos. Y Willa, tú te quieres morir en esos minutos. Like, literal. Sí, Wow. yo empezaba a llorar y yo le decía, mami, algo no está bien, mami, algo no está bien. Y yo decía, esto tiene que parar. O sea, mami me veía y me decía, Kiera, tú das leche y a mí no me dolía. Noah se pegó súper chulo, nunca me cortó. O sea, 3 meses, cada 2 horas pegado. Eso nunca me cortó ni nada. Pero era horrible. Cuando yo le hablo a la doctora me dice, tienes que soltar y ella es bien pro maternidad, pro lactancia, todo eso. Y ni siquiera lo tienes que soltar porque va a llegar un cierto momento que te puedes hacer daño. O pues, en la mente haces un rewrite de que tu hijo es el que te está haciendo el daño, es por la enfermedad y puedes cometer un crimen. Cuando hablo con mi psicóloga, me dice lo mismo. Me dice, tienes que soltarlo. O sea, ella me dijo, esto lo sueltas hoy y ya. Y fue triste. Yo me Es senté con fuerte. Noah, sí, yo me senté con Noah y Noah así, yo así gordito, o estaba gordo. Y me miraba así, yo, mi amor, ya esto es lo último, pero te digo que yo no le deseo a nadie. Yo te puedo decir que yo aguanto 20 depresión. Dime no. O sea, eso Wow. es, y no se habla, la ginecóloga me dice que eso es un tema que ahora es que viene a salir en la lactancia y no se habla mucho. Yo Y no sabía, no sabía que era eso. hay muchas mujeres pasando por Dimmer que se creen que son changuería, ay, es que me siento mal. No, se te lo digo, tú te sientes, tú sabes lo que es el hard drop, ¿verdad? Cuando se te va Ujú. como que el corazón así durante todos los 20 minutos, 30 minutos que están lactando. Y empieza el dolor. Es el dolor emocional. Y tú sientes como que se murió alguien. Y llega un cierto momento que eso sigue bajando, que tú lo que quieres es que la vida se te... O sea, mátame porque ya yo no aguanto más. Es como un dolor que no tiene nombre. Es Inexplicable. horrible. Es horrible. Y fueron ya los 3 meses. Pues
pues tuve que soltarlo. No te digo que yo no estoy, mi cuerpo no está hecho para ser madre porque me descontrola emocionalmente, psicológicamente. Pero gracias a Noah empecé a medicarme y desde que me medico todo ha vuelto a On la normalidad. point. Yes. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a las mamás que están pasando por una pérdida ahora mismo? Primero que lo hables. Así lo hables con la pared. Porque la gente, tener pérdidas es normal, pero no debes de sentirte normal. Me refiero a que es normal porque es común, es algo que pasa diario, pero no es que porque pase diario tú debes de sentirte normal. O sea, eso no es sacúdete and that's it. Tienes que llorarlo, así lo hayas perdido a los 9 meses, a los 6 meses o a las semanas, no importa. Hay gente que yo he escuchado, ay, pero yo lo único que tenía eran 2, 3 semanas. ¿Y qué? Era un bebé. Ay, es que ella no lo quería. ¿Y qué tiene que ver eso? Sigue siendo una pérdida. Y entre el desbalance hormonal y todo el revolú. Y lo primordial es salud mental. La gente tiene que ir a terapia. Y te va a doler. Y por muchos años me dolía más que te puedo decir que yo lloré más en las terapias que lo que lloré cuando estaba en depresión con la nena. Pues tú estás reviviendo todo eso. Y hasta que lo vuelves como que empiezas a ver áreas diferentes y todo eso, pero es necesario que vayan a terapias y que lo hables y no es un tabú, no es un tabú. O sea, no, nosotras mismas las mujeres no podemos permitir que eso sea un tabú. Nada más cierto que eso. Hay muchos temas que son tabú, que se tienen que hablar y no se hablan muchísimo. Y Ujú. este es uno de ellos. Bueno, Kiara, muchísimas gracias por decirle que sí a Gracias a esta ti. entrevista. Tenemos unas cuantas que también tenemos que hacer más adelante. Tú me dices, yo eh, saco el tiempito. Porque de verdad que eso de Dimmer creo que es algo que también se tiene que hablar. Debes de hablarlo en tu Instagram. Búscate información, ve videos. Voy a eso. Y Eh, además de eso, hay una entrevista que te quiero hacer porque quiero que mi comunidad te conozca un poco mejor, ok. porque Kiara tiene una agencia digital Ah, me y asustaste, quiere muchacha. sí, no, ¿qué pasa? Y quiero que ella hable más a fondo de o sea, de ser empleada a ser dueña de su propio tiempo, a tener una agencia digital, que ahora tiene Yes. varias cosas corriendo. Así que cuéntanos rapidito lo de la agencia. Bueno, mira, Punto de Enfoque es una agencia de mercadeo, de marketing, una agencia de social media, se me fue la luz ahora mismo, pero no te preocupes. Una agencia de social media y nos enfocamos en trabajar en pequeños negocios, ¿ok? Sobre todo latinos. Nosotros no cogemos contratos con americanos. No diré que nunca, pero por ahora nuestro enfoque es empresas pequeñas que necesitan estrategias, porque los latinos, tú sabes que están esto todavía de flyers y de hablar Sí, de old boca en school. boca. Sí, es como que muchachos vamos a movernos a la era digital. No todavía, o sea, hablo del boricua, en Puerto Rico todo el mundo se conoce porque Puerto Rico es pequeño, pero aquí los negocios boricuas no duran, porque la gente está entregando flyers de boca en boca. So, el punto es entrenar a las personas, crear más agencias. Me encantaría que estudiantes míos abrieran agencias de mercadeo, que se enfocaran en pequeños negocios. So, vamos a estar en mayo en Puerto Rico en el centro de convenciones. Todavía no tengo la fecha, pero Oh, pero eso hay que anunciarlo tan pronto tenga fecha. sí. Vamos a estar en el centro de convenciones. Tengo uno acá en febrero que va a ser en febrero 26. Y nada, estoy súper, súper happy. De algo que empezó cuando nos conocimos y el pequeño negocio, puff, uno va creciendo poco a poco. Y sé que eso del centro de convenciones hay que hacerlo, pero mira, bótate. Nena, sí, la palabra es cagada, pero, pero estoy emocionada por eso. Qué bueno. Bueno, Kiara, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Le vamos a dejar en las notas del programa todas las redes sociales de Kiara, incluyendo la agencia.
Y vayan y síganla, vayan por allá y síganla para que aprendan cómo manejar sus Instagram. Y el devocional de por las mañanas también es súper bueno, así que vayan por allá Ay, y también sí, ella es muy acompáñenla, que lleva mucho tiempo haciéndolo, la palabra y el té, muy importante. muy bien. Así que nada, gracias Kiara. Mis amores, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, como siempre les digo, bríndele una sonrisa a todo aquel que les pase por el lado amargado, porque ustedes tienen el poder de cambiar para positivo el día de alguien. Nos vemos en la próxima.